Ok. Buenos días a quienes se vienen integrando. Procedemos a comenzar nuestra clase de física 1 del día de hoy. Primero, ¿recuerdan qué fue lo que alcanzamos a ver la última vez? ¿Cómo, cómo se relacionan las energías con la potencia, con el movimiento armónico simple y otras cosas? Claro, vimos potencia mecánica, vimos energía, como bien me dicen tanto en la voz como en el chat, en el movimiento armónico simple. Vimos también energía en el movimiento circular. Y recuerden que cuando uno considera la energía en el movimiento circular, ahí uno puede calcular cosas del estilo de qué rapidez tiene que tener un auto, por ejemplo, en la parte baja de un rizo para que no se despegue en la parte alta del rizo, cosas de ese estilo. Y en el fondo, estos dos temas están relacionados con algo un poco mayor que tiene que ver con el trabajo y la conservación de la energía. Eso es lo que habíamos visto antes, ¿no? Y nosotros habíamos visto, aquí, entre todas las cosas que habíamos visto antes, que había una cantidad que cuantificaba o que servía para calificar algo de los cuerpos que estaban en movimiento. Había un tipo de energía que tenía que ver con el movimiento, ¿la recuerdan? La cinética, efectivamente, alguien en el chat me respondió, la energía cinética, que tiene que ver con cuánta energía es necesario darle a un cuerpo de masa m para que desde el reposo quede finalmente moviéndose con una velocidad v. Esa es la interpretación física de la energía cinética, es cuánta energía tengo que darle a un cuerpo para que desde el reposo termine moviéndose con esta velocidad. Y nosotros habíamos visto también la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Habíamos visto estas tres formas de energía y que en general el trabajo mecánico lo que hace es alterar un poco el balance de la energía. Ya vemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas lo que hace es producir un cambio en la energía mecánica del sistema. O lo que es lo mismo, que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial gravitatoria más el cambio en la energía potencial elástica. Eso es lo que habíamos visto hasta la clase anterior. Hoy ya vamos a comenzar hablando de algo diferente. Resulta de que, como bien yo les había mencionado, como habíamos mencionado recién, todos, la energía cinética es una forma es una, digamos, una cantidad asociable a un cuerpo en movimiento. Pero la verdad es que no es la única, porque hoy vamos a hablar de algo llamado momentum lineal.
Momentum lineal a veces es llamado también ímpetu lineal en algunos libros. Así que si es que lo ven con ese nombre, no se asusten, es exactamente lo mismo. El momentum lineal es algo que aparece cuando uno analiza las leyes de Newton. Para ello, comencemos primero considerando un cuerpo en equilibrio. Consideremos un cuerpo en equilibrio. ¿Qué significa que esté en equilibrio? ¿Cuánto tiene que ser esto? ¿Igual a cero? Cero, efectivamente. Cuando un cuerpo está en equilibrio, la suma de las fuerzas es igual a cero. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos de las fuerzas? Sabemos que la suma de las fuerzas, o fuerza neta, es también igual a la masa por la aceleración. Y desde aquí uno puede decir, bueno, esto aquí es como un tanto obvio porque esto nosotros ya lo hemos visto, pero aquí vamos a hacer algo. Vamos aquí a recordar cuánto era aceleración. ¿Cómo uno calculaba la aceleración o cómo se definía la aceleración? Bueno, la fórmula que alguien me dice en el chat es correcta, pero para el caso del movimiento circular. Esa es la aceleración centrípeta. La aceleración en un contexto más general, no solamente en el contexto centrípeto, sino que en cualquier Diferen- contexto. Diferencia de velocidad partida en tiempo. Exacto, es la tasa del cambio de la velocidad respecto al tiempo. Esto, por ejemplo, sería la definición de aceleración media en particular, ¿ya? En el estricto rigor, uno tendría que hablar de la derivada de la velocidad respecto al tiempo, pero por el momento podemos usar la aceleración media para lo que viene, ¿ya? Por el momento, no es tanto lío. Ahora, cambio de velocidad es lo mismo que decir velocidad final menos velocidad inicial. Si yo multiplico la masa por ese cambio, voy a tener lo siguiente. Masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Y lo que yo tengo de esto aquí es que el producto de la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial es cero. O lo que es lo mismo, que ambas cantidades son iguales. Esto aquí parece como obvio a partir de todo lo que hemos sabido antes. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué yo coloqué las masas extras? Es porque resulta que el producto de la masa con la velocidad tiene un nombre propio en física, porque vamos a ver un poquito más adelante que esa cantidad tiene bastantes propiedades. Y como tiene un nombre propio, también tiene un símbolo propio. Usualmente se le usa la letra P minúscula. Y esto es algo llamado momentum lineal, o también a veces llamado cantidad de movimiento lineal.
tiene esos dos nombres, así que si ustedes ven el nombre momentum lineal o cantidad de movimiento lineal o ímpetu lineal, se refieren a lo mismo. La definición parece bastante intuitiva, porque en el fondo uno dice, ya, ok, si tengo un cuerpo de masa m que se mueve con velocidad v, alguien podría decir, oye, puedo inventar una cantidad que sea el producto de la masa por la velocidad y eso que me diga cuánta cantidad de movimiento tiene. Tiene sentido de que si un cuerpo tiene mayor masa, porte más movimiento y por eso también aumenta su momento. En ese sentido, ustedes pueden darse cuenta que el momentum de una bala, por ejemplo, igual puede ser alto por el hecho de que tiene alta velocidad, a pesar de que la masa es chica. Entonces, tanto velocidad como masa son las que importan en el momento. Ahora, ¿por qué es que es importante el momento? Tal vez para hablar de una partícula no parece gran cosa, pero ¿qué pasa si tenemos dos partículas aisladas? Pero no aisladas entre ellas, sino que aisladas del resto del entorno. O que el entorno esté haciendo muy poco. Imagínense una situación, no sé, por ejemplo, imagínense ustedes estuviesen jugando eh, hockey sobre hielo y estuviesen, en lugar de usar un único disco, estén usando dos discos. Y al momento de lanzar un disco, justo va a terminar chocando con el otro disco. Resulta de que puede ser de que entre estos dos discos no estén aislados por el hecho de que van a interactuar, pero estos dos discos están aislados del resto. Una vez que ya fueron lanzados, ya nadie más los está tocando. ¿Y por qué dije que tenía que ser una superficie de hielo? Porque estamos suponiendo de que el roce prácticamente no ejerce efecto ninguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Si tenemos dos partículas aisladas del resto del entorno, también vamos a tener equilibrio. Pero hay equilibrio respecto del conjunto. O sea, la fuerza de uno sobre el otro, ¿cómo se llama? No es cero, pero la fuerza de cualquier cosa sobre ellos va a ser cero. Eso significa de que también va a haber conservación de momentum, pero de algo llamado conservación del momentum total. ¿Ya? Si el momentum total no cambia, entonces esta vamos a llamarle bolita 1, perdón, disco 1 y este otro vamos a llamarle disco 2. Entonces la suma de ambos momentos va a ser algo que no va a cambiar. Esto va a ser algo constante. Entonces, eso es lo que hay detrás de todo esto que yo les mencioné con las leyes de Newton. De que si no hay fuerzas externas, el momentum es una cantidad que se conserva, es una cantidad que no cambia. Así como si no hay trabajos externos, si no hay fuerzas disipativas, no cambia la energía. Si no hay fuerzas externas, el momentum no cambia. De esa forma uno calcula, ¿cómo se llama? De esa forma uno puede calcular ciertos efectos de colisiones, vamos a verlo un poquito más adelante, de una forma más o menos sencilla.
Ahora, aquí yo les mencioné el caso de que el momentum no cambie. La pregunta que vale hacerse es, ¿cuándo podría no haber conservación del momentum lineal? Volvemos, volvamos a ver, perdón, la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, aquí la vimos cuando no habían fuerzas externas, entonces el lado derecho era igual a cero. Ahora vamos a ver el caso más general. Masa por aceleración. Esto es lo mismo que decir fuerza neta, por si acaso. Ahora, fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración, y ya ustedes hace un rato me dijeron que la aceleración era cuánto cambiaba la velocidad en el tiempo. Si nosotros tomamos el delta t y lo pasamos multiplicando para el lado, vamos a tener que el delta t por la fuerza neta va a ser igual a la masa por el cambio en la velocidad. Bueno, les cuento que esto que está aquí es efectivamente cuánto cambia el momentum en una partícula. Y esto que está al lado derecho es algo que es denominado también impulso. Entonces eso en realidad es impulso, es el producto de la fuerza que se está efectuando, fuerza neta, multiplicada por el tiempo en el cual está actuando esa fuerza. Eso se llama impulso. Y eso es lo que al final termina influyendo en el cálculo aquí del momento. Ahora, quienes de ustedes ya han pasado por la parte de derivadas de un curso de cálculo, me podrán decir, ya, pero esta definición de aceleración es como la definición de aceleración media, ¿cierto? Hacer la aceleración media, tal vez esto describe cosas en un tiempo largo, pero no describe fenómenos instantáneos. Si nosotros quisiéramos usar ya todo lo que uno conoce de cálculo para hablar de momentum, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? Uno tendría que decir que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración les recuerdo que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. No se asusten si ven derivadas, recuerden que en este curso no vamos a calcular explícitamente derivadas. Entonces, si uno quisiera calcular aquí, ¿qué es lo que uno tiene aquí al transformar esta ecuación en una ecuación de tipo integral? Tendríamos que la integral, perdón, que el diferencial del momentum es igual al diferencial del tiempo multiplicado por la fuerza neta. En otras palabras, si yo quisiera aquí calcular cuánto vale delta P, yo tendría que integrar el lado derecho, el lado izquierdo, perdón, de esta ecuación. Ahora, insisto, yo a ustedes no les voy a pedir que me calculen integrales, pero yo sé que algunos de ustedes ya saben cuál es la interpretación de una integral en un gráfico. ¿Alguno de ustedes podría decirme cómo se interpreta una integral en un gráfico o en una figura?
¿Es una curva? ¿Una hipérbole? Bueno, tiene que ver con una curva, sí. Efectivamente, alguien en el chat también mencionó una curva, pero En un alguien en el chat también cuadrante. mencionó el área, de hecho. Y efectivamente, cuando uno tiene una integral, uno también puede pensarlo como el área de un gráfico, en este caso de fuerza versus tiempo. Profe, ¿puede subir un poco, por favor? Sí, al tiro. Dame un segundito y termino de escribir esto aquí. Bien. ¿Por ahí? ¿O más? Sí, ahí no. En el chat alguien me dice, claro, igual puede ser volumen. Bueno, sí, efectivamente, uno también ocupa integrales para calcular volúmenes, es verdad. Tanto en la parte de sólidos de revolución como en la parte de integrales en cálculo multivariable. Ahora, por el momento yo no les voy a hacer calcular volúmenes. Nosotros aquí por el momento van a hacer áreas, no van a hacer cálculos tan sofisticados en ese sentido. Van a ser solamente cálculos bidimensionales, no tridimensionales. Entonces, ¿cuál es la moraleja que yo le estoy tratando de dar con esta parte de acá? Que el impulso entonces se puede calcular de dos formas. Si ustedes tienen el gráfico de fuerza neta versus tiempo, pueden calcularla como el área. Ahora, si ustedes no tienen el gráfico, pero tienen la fuerza neta y el tiempo, pueden calcularla de esa otra forma. Pero esta segunda forma tiene un problema. Y el problema es que la segunda forma no es muy precisa. Resulta de que el cálculo del impulso solamente con fuerza neta y tiempo es apenas una aproximación. Y es una aproximación que tiene un nombre, de hecho se llama aproximación impulsiva. ¿A qué me refiero yo con aproximación impulsiva? Me refiero a lo siguiente. Aquí estamos suponiendo de que las fuerzas son intensas y que los tiempos son cortos. Entonces, si ustedes quieren calcular impulso, por ejemplo, para una persona empujando un cuerpo en forma bastante lenta durante varios segundos, esta aproximación podría no ser idónea, a menos que la fuerza sea constante. Entonces, esto no sirve tanto como para fenómenos que sean como suaves o pausados o lentos. En realidad, esta aproximación le sirve como para fenómenos que son más violentos. Por ejemplo, una colisión. Y aquí, denme un segundito, voy a buscar un ejemplo para que lo desarrollemos. Aquí tenemos un ejemplo.
Este es un ejemplo sacado del libro de Sears y Szymanski. Lamento que la traducción diga soccer, porque hay un único país en el mundo que le dice soccer al fútbol. Lo demás, todos le llamamos fútbol. Dice así, dice un balón de fútbol tiene una masa de 40 kilogramos e inicialmente se mueve hacia la izquierda a 20 metros por segundo, pero luego es pateado de manera que adquiere una velocidad con magnitud de 30 metros por segundo y dirección de 45 grados hacia arriba y hacia la derecha. Y aquí hace mención una figura, déjenme mostrarles la figura a la que se está haciendo referencia, que es esta de aquí. Calcule el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media, suponiendo que el choque dura 0.010 segundos, una centésima de segundo. Entonces, le contextualizo un poco la situación. Inicialmente el balón se estaba arrastrando o rodando por el suelo a 20 metros por segundo, iba hacia la izquierda. Y cuando llega el jugador y le pega al balón, como consecuencia del golpe, ahora el balón sale a 30 metros por segundo disparado hacia arriba y hacia la derecha. Y lo que nos piden calcular es el impulso y la fuerza neta media. Y a nosotros nos dan este dato, nos dan cuánto tiempo dura la interacción entre el pie y la pelota. Entonces, vamos a resolver este problema. Primero, ¿qué datos tenemos inicialmente? Sabemos que la masa del balón es de 0,40 kilogramos. Tenemos la velocidad inicial del balón. La velocidad inicial son 20 metros por segundo, pero hacia la izquierda. Vamos a llamarle entonces 20 menos 20 por i unitario. La velocidad final pueden darse cuenta que son 30 metros por segundo, pero hacia arriba y hacia la derecha. Y aquí hay un ángulo de 45 grados. Así que si nosotros aquí somos cuidadosos con los ángulos, con las componentes de los vectores, esto va a ser 30 por coseno de 45 grados en la dirección de i, en la dirección de i unitaria me refiero, más 30 por seno de 45 grados en la dirección del vector j unitario. Todo esto en metros por segundo. Y nos dicen además que el tiempo de interacción entre el pie y la pelota fue de 0.010 segundos. Antes de continuar, ¿hay alguna duda con el problema o con lo que se haya dicho antes? No, profe. Ok, recuerden que si tienen dudas me pueden preguntar en cualquier momento. Entonces, tenemos masa, tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos tiempo. Entonces, primero calculemos el impulso. Impulso, les recuerdo que el impulso, voy a corregir la caligrafía, el impulso se calcula con el cambio del momento. O sea, masa por velocidad final, recuerden que esto es el momentum final, menos el momentum inicial, masa por velocidad inicial. Masa por velocidad final serían 0.40 kilogramos por la velocidad final, que son 30
coseno de 45 grados en la dirección de I, más 30 por seno de 45 grados J, metros por segundo, menos masa por velocidad inicial. Velocidad inicial, recuerden que era menos 20 metros por segundo en la dirección de I. Este es un cálculo con vectores. Así que vamos calculando paso a paso. Pueden ver mi calculadora, ¿cierto? Sí, profe, se ve. Entonces, desarrollemos en la primera parte. La primera parte es 0.40 por 30 por coseno de 45 grados. La calculadora está en grados, así que no hay problema aquí. Es 8.485. Y bueno, el otro es 0.40 por 30 por seno de 45, que en el caso del 45 grados, seno y coseno son lo mismo. Menos con menos da más. Esto da, solamente para evitar equivocarnos, vamos a colocar el número con la calculadora, 8. La unidad de medida, pueden darse cuenta que es kilogramos por metro dividido por segundo. Eso se mantiene tal cual, no tiene nombre propio, no es como el joule, que es una mezcla de unidades. Esto se mantiene como kilogramos por metro por segundo. Y ahora simplemente sumar y restar. Las cosas que tienen I unitario son apenas dos, la primera y la última. Así que eso van a ser 16.485. Y en la dirección vertical solamente hay una. Así que este es el impulso que se le da a la pelota. Este es el impulso. Este es el impulso dado al balón. Ahora nos preguntaban también por la fuerza media de este fenómeno, de este proceso. Y aquí es donde vamos a ocupar la aproximación impulsiva. Como ustedes ya lo vieron hace unos minutos, el impulso no es exactamente fuerza por tiempo, sino que esa es apenas una aproximación. Y es una aproximación que puede servir siempre que los tiempos sean muy cortitos, porque en ese caso la fuerza cambia muy poco en ese tiempo. Entonces, la aproximación impulsiva es que el cambio del momentum es igual a una fuerza neta media por el tiempo empleado. Así que lo que hacemos nosotros es pasar multiplicando el tiempo empleado, lo pasamos multiplicando y vamos a tener que la fuerza media va a ser el impulso dividido por el tiempo. Así que lo que hacemos es simplemente reemplazar. El impulso lo acabamos de calcular, 16.485 y más 8.485 J.
y el tiempo empleado nos dicen a nosotros que es 0.010 segundos. Así que lo que tenemos que hacer ahora es tomar estas dos cantidades y dividirlas por el 0.010. Recuerden que cuando ustedes toman una cantidad y la dividen por 0.01 o 0.010, que es lo mismo, lo único que ocurre es que se nos corre la coma unos cuantos lugares. O sea, lo que vamos a tener aquí va a ser, por un lado, 1648.5 i más 848.5 j. ¿En qué unidad de medida tendría que quedar esto? Kilogramos por masa, o sea, kilogramos por metros, ¿no? Bueno, efectivamente quedan kilogramos por metros. Y aquí tengan cuidado siempre con los segundos, porque por un lado, si tenemos segundos en el denominador acá y segundos nuevamente en el denominador, quedan kilogramos por metro dividido por segundo al cuadrado. Ahora, alguien en el chat también hacía tenía un punto importante. Al ser fuerza, deberían ser newtons, ¿no? Y claro, recuerden que newton también es kilogramo por metro dividido por segundo al cuadrado. Entonces, si bien el momentum y el impulso no tienen unidad de medida propia, en el sentido de que no tiene nombre propio esa unidad de medida, por lo menos la fuerza media sí tiene una unidad de medida con nombre propio, que recuerden que eran los newtons. ¿Ya? Recuerden siempre esa parte, ¿ya? Nunca se olviden de las unidades de medida. En física son importantísimas. Entonces eso es, a grandes rasgos, el impulso. Ahora, ¿por qué es que nosotros ocupamos tanto el impulso, el momentum, siendo que uno dice, oye, ¿para qué vamos a definir o crear una cantidad que uno podría aquí haberla sacado apenas con la fuerza? Si uno dice, oye, si aquí yo ocupo las ecuaciones de cinemática y de dinámica, también uno habría obtenido un resultado más o menos parecido. ¿Es verdad? Lo que pasa es que, voy a subir un poquito, voy a subir un poquito más aquí. Este principio de aquí es bastante útil, sobre todo cuando uno describe colisiones, ¿ya? O choques. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Porque las colisiones son eventos violentos de interacción entre dos cuerpos. Esa es una colisión en palabras bien sencillas. Ahora, en términos coloquiales, una colisión es un choque, ¿ya? Así que, ahí para no complicarnos tanto, una colisión es simplemente un choque. Es un choque, apenas un choque. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en una colisión? ¿Cómo uno calcula, por ejemplo, dada un cuerpo moviéndose con velocidad inicial tanto, otro cuerpo moviéndose con otra velocidad tanto? ¿Cómo uno calcula las velocidades finales de cada cuerpo? Y ahí es donde existen diferentes tipos de colisiones.
Primero, algo que cabe destacar es que en toda colisión se conserva el momentum lineal. Entonces, para eso que es importante el momentum lineal, porque nos permite predecir qué es lo que pasa después de un choque, con qué velocidad sale cada partícula por su lado. Y para eso vamos aquí a distinguir varios tipos de colisiones. Y esos tipos tienen que ver, con qué es lo que ocurre con la energía en esos casos. Entonces resulta que existen colisiones elásticas que son aquellas colisiones en donde también no solo se conserva el momentum lineal, sino también se conserva también la energía. Las colisiones elásticas son colisiones ideales. Lo más parecido que uno puede encontrar así como en el mundo cotidiano a una colisión elástica podrían ser, por ejemplo, si uno hiciera colisionar dos pelotas saltarinas. Ahora, en la práctica, uno puede perder energía. De hecho, si usted, por ejemplo, hacen chocar dos bolitas o dos bolas de billar, uno escucha el momento en el que chocan, uno escucha el sonido de la colisión. Si escucha el sonido de la colisión es porque parte de la energía de las bolas que tenían al comienzo se transfirió al aire. Esa transferencia de energía al aire hace que el aire se empiece a mover en forma periódica y eso es lo que después nosotros interpretamos como sonido. Entonces, al momento que ustedes escuchan una colisión es porque al menos hubo una parte de la energía que se transformó en sonido. Y, oh sorpresa, la mayoría de las colisiones uno las escucha. Entonces, la mayoría de las colisiones no son elásticas. ¿Qué otro tipo de colisiones existen? Es lo que vamos a ver ahora. Existen las colisiones perfectamente inelásticas, o también a veces llamadas colisiones plásticas. Que estos son el caso completamente opuesto al de las colisiones elásticas. En el caso de las colisiones perfectamente inelásticas, no se conserva la energía y además los cuerpos finalizan, entre comillas, pegados. Esa es una colisión perfectamente inelástica, una colisión en la cual los cuerpos comenzaron separados y terminan pegados. En cierto modo, pueden considerar de que si ustedes tienen una pistola y le dan un bloque de madera grueso y le disparan al bloque, eso es un ejemplo de colisión perfectamente inelástica, porque si el bloque es grueso, la bala no va a alcanzar a salir del bloque, va a quedar pegada dentro del bloque, va a quedar dentro del bloque. Es un ejemplo de colisión perfectamente inelástica. Y las otras ya son las colisiones inelásticas, que no se conserva la energía
pero los cuerpos se mantienen separados. Estas son la mayoría de las colisiones que ustedes van a ver en este curso. Son, en realidad, casi todas. Y de hecho son también las colisiones que uno ve en la mayor parte de la vida cotidiana. Si ustedes hacen chocar, no sé, por ejemplo, una bolita con otra, van a tener una colisión inelástica. Si ustedes, por ejemplo, le lanzan una pelota a su perro y la pelota rebota en el suelo, ahí también se pierde energía. Esa es una colisión inelástica también, entre el suelo y la pelota. Ahora, existe un tipo de energía adicional, perdón, no de energía, disculpen, de colisión adicional, que son las colisiones explosivas. Las colisiones explosivas, la verdad es que nosotros aquí las vamos a ver muy poco, pero solo para entender el contexto. En las colisiones elásticas la energía se conserva, ¿cierto? En particular aquí hablo de la energía cinética. En las inelásticas, tanto las plásticas como las no plásticas, la energía cinética no se conserva. Pero no es que aumente, sino que se pierde energía cinética. Como ya mencionábamos, parte de la energía cinética se pierde porque se transfiere en forma de sonido, o pasa a transformarse en calor, o en cualquier otra forma de energía. Las colisiones explosivas son colisiones en las cuales la energía cinética no se conserva, pero aquí en lugar de perderse energía cinética, se gana energía cinética. Entonces lo que ocurre en una colisión explosiva es que la energía cinética final es mayor que la inicial. En los otros dos casos que habíamos visto antes, en estos dos de aquí, la energía cinética final es siempre menor. Que al comienzo. Entonces, estos son los 4 tipos de colisiones que nosotros vamos a tratar en este curso. Elásticas, perfectamente inelásticas, inelásticas y explosivas. ¿Consultas hasta aquí? Ok. Entonces aquí vemos que en la práctica para nosotros determinar la velocidad final de un cuerpo en una colisión, vamos a estar necesitando balancear dos cosas. Primero, la conservación del momentum lineal. Y después, lo que ocurre con la energía. Entonces el balance de ambas cosas es lo que al final del día nos va a dar a nosotros cuánto es lo que digamos, cuánto es la velocidad final de cada cuerpo. Déjenme aquí buscar un problema para que lo analicemos.
Este problema, también sacado del libro de Sears y Szymanski, dice así: un tirador sostiene holgadamente un rifle, de masa MR de 3 kilogramos, de manera que pueda retroceder libremente al hacer un disparo. Dispara una bala de 5 gramos con una velocidad horizontal relativa al suelo de 300 metros por segundo. ¿Qué velocidad de retroceso tiene el rifle y qué momentum lineal, y energía cinética finales tiene la bala y el rifle? Déjenme tratar de ampliar un poco la figura porque encontré que la resolución no quedó muy buena. Ok, este se ve mejor, ahí sí. Vamos con este ejemplo. Dice, entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la masa del rifle y la masa de la bala. La masa del rifle son 3 kilogramos. La velocidad de la bala me dicen que son 300 metros por segundo. Me preguntan por la velocidad del rifle. Ahora, veamos si entendemos bien el contexto del problema. Aquí, ¿a qué es lo que uno se refiere como colisión? Es al momento en el cual se efectuó el disparo. Podemos llamarle que es el momento en que el martillo del rifle golpea la parte trasera de la bala y ahí se efectúa el disparo. Podemos decir que ese es el evento violento que gatilló este proceso. Ahora, ¿cuáles serían los momentos antes y después? El momento antes es, en el fondo, justo previo al disparo. Y el momento después es apenas la bala comienza a moverse. Esos son el antes y el después de este problema. Entonces quiero que ustedes me digan, aquí estos 300 metros por segundo que me dice el problema, ¿sería la velocidad inicial o la final de la bala? Final. La final, efectivamente. La velocidad final de la bala serían 300 metros por segundo. La velocidad final del rifle es una de las cosas que a nosotros nos están pidiendo. Ahora, ¿cuánto es la velocidad inicial del rifle y de la bala? 0. 0. Aquí, ojo, estamos trabajando solamente con las componentes X, porque estamos aquí trabajando, todo esto está horizontalmente. El mismo problema lo dice. Entonces, apliquemos la conservación del momentum. Conservación del momentum lineal. La conservación del momentum lineal me dice que el momentum al final es igual que el momentum al inicio. El momentum al final sería el momentum final del rifle más el momentum final de la bala. El inicial sería el momentum inicial del rifle más el momentum inicial de la bala. Momentum final del rifle es masa por la velocidad final del rifle.
Esto de aquí, el momentum final de la bala, es la masa de la bala por el momentum, perdón, por la velocidad final de la bala. Momentum inicial del rifle, masa del rifle, velocidad inicial del rifle. Pero nosotros ya sabemos que esto es cero. Más la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala, que nosotros también sabemos que es cero. Entonces de aquí nosotros podemos calcular cuánto vale la velocidad final del rifle, que es lo que nosotros nos estaban pidiendo. La velocidad final del rifle, calculamos aquí, nos va a dar que es menos la masa de la bala por la velocidad final de la bala dividida por la masa del rifle. Hagamos el cálculo entonces. Veamos y reemplazamos por los datos que tenemos. La masa de la bala me dicen que son 5 gramos. Aquí tengan cuidado con la unidad de medida. Tengo que transformar esos 5 gramos a kilogramos o los kilogramos a gramos. ¿Cuántos kilogramos es la masa de la bala? Como alguien me dice en el chat, muchas gracias, es 0.005 kilogramos. La masa del rifle, el mismo enunciado me dice que son 3 kilogramos. Así que calculemos. Me da menos masa de la bala, 0.005 kilogramos, por la velocidad final de la bala, 300 metros por segundo, dividido por la masa del rifle. Pueden ver que los kilogramos se cancelan y la velocidad final del rifle queda en metros por segundo, que es lo que tiene que dar, no puede dar en otra cosa. Así que ahora calculemos. Numerador tiene un 0.05, perdón, me falta un 0, 0.05 por 300 dividido por 3. Nos da 0.5 metros por segundo, y cuidado con este menos de acá, no se olviden de él. Eso es lo que da entonces esta cantidad. Primero, ¿cómo interpretaríamos el menos que da? ¿O por qué aparece ese menos? El retroceso, o El sea, retroceso. porque Sí, efectivamente. Sorry, te estaba hablando algo, sorry, te interrumpí, disculpa. no era eso nomás, profe. Ah, ya, ok. Bueno, también en el chat alguien me mencionó el retroceso. Efectivamente, ups, sorry, fui muy afuera. Déjenme un segundito antes de volver. El signo menos que está aquí efectivamente indica un retroceso. Que ese a veces en el lenguaje de los disparos o de algunos juegos de guerra incluso, es lo que a veces le llaman culatazo. ¿Por qué se le llama culatazo? Porque usualmente un rifle es sostenido apoyándolo en el hombro, apoyando la culata del rifle en el hombro. Entonces cuando uno dispara, lo que ocurre es que el hombro siente un golpe dado por la culata, por eso se llama culatazo. Y es lo que uno espera. Uno espera de que si a uno lanza algo hacia adelante, ese algo, como consecuencia del principio de acción y reacción, a uno lo mande para atrás. Solo que aquí ya está expresado esto numéricamente. Y aquí vemos que como consecuencia del culatazo, el rifle sale hacia atrás con una rapidez de 50 centímetros por segundo. No es poco. No es poco considerando que la masa de la bala eran apenas 5 gramos. No es para nada poco.
Ahora nos preguntan nosotros qué energía cinética tiene la bala y el rifle. Calculemos. Calculemos cuánto da. Energías cinéticas. La energía cinética de la bala sería 1/2 de la masa de la bala por la rapidez de la bala al cuadrado. Aquí yo me estoy refiriendo a las finales. 1/2 por 0.005 kilogramos por 300 metros por segundo al cuadrado. (0,5 por 0.005 por el cuadrado de 300). Nos da 225 joules. La energía cinética del rifle. 1/2 de la masa del rifle por la rapidez del rifle al cuadrado. 1/2 por 3 kilogramos por 0.5 metros por segundo al cuadrado. Calculemos cuánto da esto. 0.5 por 3 por el cuadrado de 0.5. Nos da 0.375 joules. Por cierto, ¿cuánto habría sido la energía cinética al comienzo, antes del disparo? 0. 0. Efectivamente, como dice la compañera, 0. En el chat también hay personas que me dicen que es 0. O sea, podemos darnos cuenta de que la energía cinética en este evento, al comienzo era 0 y al final es bastante más que 0. Esto que les acabo de mostrar aquí es un ejemplo de una colisión explosiva. La energía cinética aumentó dramáticamente. De 0 pasó a ser más de 200. Y tiene sentido. Tiene sentido que sea una colisión explosiva, sea como sea una bala. ¿Por qué sale disparada? Porque la pólvora que está dentro de la bala explota y esa es la que al final provee el impulso a la bala para que salga disparada. Y bueno, también le da un impulso hacia atrás al rifle. Ahora, quiero que vean ustedes las energías. Perdón, otra vez me fui muy atrás. Quiero que ustedes vean las energías. Y pueden darse cuenta de que la energía de la bala resultó ser muchísimo mayor que la energía del rifle. Es bastante mayor, es al menos unas 600 veces mayor, o del orden de 600 veces mayor. Y es algo que ustedes van a darse cuenta cuando ustedes hagan ejercicios por su cuenta, que en general, en una colisión entre dos cuerpos, uno muy liviano y uno muy pesado, ¿no? Generalmente el cuerpo liviano es el que se termina llevando la mayor parte de la energía cinética. Eso significa que si, por ejemplo, ustedes están parados en alguna parte y viene un camión avanzando a 1 centímetro por segundo, ¿ya? Bastante poquito, 1 centímetro por segundo. Si el camión les pega a 1 centímetro por segundo, de todas formas ustedes van a salir disparados, porque como el peso de uno es bastante más chico que el peso del camión, lo que va a terminar ocurriendo es que uno se termine llevando bastante parte de la energía cinética de la colisión y que el camión finalmente quede prácticamente inmutable. Entonces esto es algo que ocurre cuando ustedes colisionan un cuerpo muy liviano con uno muy pesado. El liviano termina llevándose la mayor parte de la energía cinética, como en este ejemplo de aquí.
Vamos con otro problema. Antes de continuar, no sé si hay alguna duda que quedó con este ejercicio. Recuerden, no tengan miedo de preguntar. Vamos con otro ejemplo. Dice aquí, dos deslizadores, perdón, aquí voy a ampliar la figura porque la resolución se ve muy mal. Dice así, dos deslizadores se acercan uno al otro sobre un riel de aire sin fricción. La figura se la muestro de inmediato. Después de chocar, el deslizador B se aleja con velocidad inicial final de 2 metros por segundo. ¿Qué velocidad final tiene el deslizador A? Compare los cambios del momentum lineal y velocidad de los dos deslizadores. Para que ustedes tengan una idea, un riel de aire en el fondo es como una especie de riel o como una, digamos como una mesa que tiene hoyitos y de esos hoyitos está saliendo aire. Tal vez algunos de ustedes han visto algunas máquinas de juegos en la cual dos personas se enfrentan tratando de uno hacerle un gol al otro con un disco sobre una especie de mesa con hoyitos, donde esa mesa está tirando aire. La idea del aire es que levante un poco el disco de modo de que prácticamente no haya roce entre el disco y aire, y la mesa. ¿Me pregunta alguien la de hockey sobre aire? Sí, en el fondo esa misma. Acá es como lo mismo, solamente que en lugar de ser mesitas son unos rieles. Pero es la misma idea. Entonces, primero, la idea es que sean rieles de aire es que no hubiese roce entre los deslizadores y el riel, porque no hay contacto. Entonces veamos qué es lo que ocurre. Dice que se acercan a 2 metros por segundo, uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, obviamente, y después del choque, uno sale a 2 metros por segundo. Y la pregunta es qué ocurre con el otro. Un segundo, estoy corrigiendo aquí algo con mi computador. Por si acaso, un dato que está implícito aquí, pero que no lo dan, es la masa de los deslizadores. Bueno, sí la dan, pero en la figura, la dan en la figura, no en el enunciado. Entonces aquí tenemos los datos. Tenemos los datos antes del choque, son 2 y 2, masas tanto, y las masas después del choque siempre son las mismas. No, salvo que sean procesos destructivos, las masas siempre son las mismas. Entonces veamos, conservación del momentum lineal. Momentum final es igual al momentum inicial. Entonces, momentum del cuerpo 1. Masa de A, velocidad final de A. Más momentum del cuerpo B. Masa de B, velocidad final de B. Va a ser igual, momentum inicial. Masa de A, velocidad inicial de A, más momentum de B. Masa de B, velocidad inicial de B. ¿A nosotros qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la velocidad final del deslizador A. O sea, nos piden esto en particular. Tenemos las masas, aquí las dan. Tenemos las velocidades, las tenemos todas. Así que podemos llegar y calcular la velocidad final de A. Y la calculamos entonces, pasamos este término para allá, el mb por bfb.
masa de A, velocidad inicial de A, más masa de B, velocidad inicial de B, menos masa de B, velocidad final de B. Y ahora dividimos por la masa de A, que es lo que nos está molestando aquí. Velocidad final de A, entonces va a ser la masa de A, velocidad inicial de A, más masa de B, velocidad inicial de B, menos masa de B, velocidad final de B, dividida por la masa de A. Así que hagamos el cálculo. El numerador tiene la masa de A, que son 0.50 kilogramos, por la velocidad inicial de A, que son 2 metros por segundo, más la masa de B, que son 0.30 kilogramos, por la velocidad de B. Nótense que la velocidad de B tiene un signo menos porque va hacia la izquierda. Cuando ustedes aquí tomen velocidades, recuerden que tienen que considerar los signos, porque estas son cantidades vectoriales, tienen módulo, dirección y sentido. Así que hay que colocar el menos que tiene ese 2. Menos masa de B, 0.30 kilogramos, por la velocidad final de B. La velocidad final de B me dicen que son 2 metros por segundo. Y ahora dividimos todo eso por la masa de A, que son 0.50 kilogramos. Si no me he equivocado al colocar los datos en la calculadora, obtenemos entonces que la velocidad final de A es menos 0.4. Algo me falta aquí. ¿Qué es lo que me falta aquí? La unidad de medida. La unidad de medida. Entonces, esa es la velocidad final que tiene el deslizador A. Ups, perdón. Entonces, la velocidad final del deslizador A es 0.4 metros por segundo hacia la izquierda. Pueden notar de que los deslizadores están con la misma rapidez, pero al final uno termina yendo más rápido que el otro. Comparen los cambios del momentum lineal y velocidad de los dos deslizadores. Bueno, el momentum lineal ya sabemos que es el mismo, el total final con el total inicial. Ok. Ahora, ya como pensando en ir hacia el final de nuestra clase de hoy, hay problemas que son bastante más complejos que estos. Porque en lugar de darles algún dato, por ejemplo, aquí les dan la velocidad final, ¿qué hubiera pasado si a nosotros no nos dan la velocidad final? Si no nos dan la velocidad final, nos faltaría un dato aquí. Nos faltaría un dato para sacar alguna de las ecuaciones, porque tendríamos dos incógnitas. Ya no sería solamente la velocidad de A, sería también la velocidad de B una incógnita, si es que a nosotros no nos hubiesen dado ese dato. Entonces, si hay más incógnitas, necesitamos más ecuaciones para sacar información adicional. Y eso nos lleva a algo que es llamado el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es un número que a nosotros nos permite relacionar velocidades finales con velocidades iniciales. Entonces ustedes van a tener la conservación del momentum, pero en algunos casos también van a necesitar este otro dato adicional, que es el coeficiente de restitución, se abrevia con la letra E. Y este se define de la siguiente forma. Velocidad 2 final
menos velocidad 1 final, dividida por velocidad 2, perdón, velocidad 2 inicial, sí, 2 inicial, menos velocidad 1 inicial. Y todo eso con un signo menos antes. Así se define el coeficiente de restitución. Características del coeficiente de restitución. La primera es que en una colisión elástica, el coeficiente de restitución vale 1. En una colisión plástica, recuerden de que los dos cuerpos salen pegados, así que las velocidades finales son las mismas. El coeficiente de restitución vale 0. En colisiones inelásticas, el coeficiente de restitución es algo entre 0 y 1, que es el caso más general. En las colisiones explosivas, el E podría ser mayor que 1. Entonces, para eso sirve el coeficiente de restitución. Por ejemplo, calculemos el coeficiente de restitución en este último problema, en el de los deslizadores. En el problema de los deslizadores, denme un segundito para mover bien la pizarra. En el ejemplo de los deslizadores, el coeficiente de restitución, ¿cómo habría sido calculado? Sería menos la velocidad final de B menos la velocidad final de A, dividida por la velocidad inicial de B menos la velocidad inicial de A. Velocidad final de B. La velocidad final de B, según el mismo enunciado, eran 2 metros por segundo. Velocidad final de A nosotros habíamos calculado ya que eran menos 0.4 metros por segundo. 0.4, ¿cierto? Sí, 0.4. Mientras que las velocidades iniciales en ambos casos eran 2 metros por segundo, solamente que en el caso de B eran menos 2 metros por segundo y en el caso de A eran más 2 metros por segundo. Veamos cuánto da. Veamos cuánto da esto. Entonces tenemos menos numerador 2 menos con el negativo de 0.4 dividido por menos 2 menos 2. 0.6. Vemos que esto es una colisión inelástica. Entonces así ustedes pueden calcular el coeficiente de restitución. Ahora, en la mayoría de los problemas, a lo mejor a ustedes no les van a dar, o sea, ustedes no van a tener que calcular el coeficiente de restitución. A ustedes les van a dar el coeficiente de restitución para que ustedes calculen algún otro dato a partir de ellos. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos nosotros, yo creo que ya mañana, porque ya el tiempo se nos está haciendo corto para la clase de hoy. ¿Consultas? ¿Algo que no haya quedado claro de lo que Ahí hemos me quedó una visto duda, hasta ahora? profe, en el ejercicio anterior. Sí,
en esa parte, después de que ocurre el choque, siempre se invierten los signos de las velocidades. No siempre. Puede ocurrir, por ejemplo, supongamos que aquí el cuerpo A no hubiese pesado 5 kilogramos, hubiese pesado, voy a exagerar, 5 toneladas. ¿Ya? Si hubiese pesado 5 toneladas, el cuerpo B ciertamente sale disparado para el otro lado, pero el cuerpo A prácticamente no se habría movido. Entonces, en ese caso, el cuerpo A habría seguido avanzando hacia adelante. ¿Ya? Entonces, no necesariamente se van a invertir las velocidades, no siempre se invierten. Se invierten en Ah, realidad de modo tal que se conserve el momentum, pero si en la conservación de momentum de alguna forma no necesita que se inviertan los signos, no se va a invertir. ya, profe, muchas gracias. ¿Nada? ¿Alguna otra duda que haya quedado? Ok, entonces mañana la idea de mañana es que nosotros ahora ya hagamos ejercicios porque hoy día ya vimos como toda la materia de la semana. Recuerden echar un breve repaso para mañana de conservación de momentum, tipos de colisiones y la definición del coeficiente de restitución. ¿Ya? Así que eso sería todo por hoy. Nos encontramos mañana.